Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto volver a vernos por este medio virtual. Damos gracias a papá por esta nueva semana que nos concede de vida y bueno, espero que ese gozo del cual hablábamos la semana inmediatamente anterior esté todos los días en tu vida y en las personas con las cuales has compartido la fe en Cristo. Quiero invitarte para que me acompañes a orar a papá, para que sea Él como siempre enseñándonos por medio de su palabra lo que quiere revelarnos a ti y a mí como hijos de Él, ¿de acuerdo? Entonces, oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la bendición que fue la semana que acaba de concluir. Muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por caminar de nuestro lado. Y gracias por habernos recordado durante la semana pasada esas dos espectaculares noticias, Señor, que fuimos liberados del poder y de la esclavitud del pecado con tu sacrificio en la cruz y que tenemos hoy una esperanza que nos aguarda en los cielos, una esperanza bienaventurada que jamás cambiará y que por la cual aguardamos cada uno de nosotros. Pedimos que entre tanto estamos en este mundo nos ayudes a permanecer, Dios, en esas verdades que tú nos has revelado, que la guía de tu Espíritu Santo esté cada día en nosotros y que la luz de tu palabra continúe dándonos esa dirección adecuada y esa permanencia de la cual estamos hablando. Te pido, Señor, por los que están en este momento conectándose, para que tú permitas que tu palabra también llegue a sus corazones. Quita, por favor, cualquier estorbo, cualquier obstáculo, cualquier cosa que quiera interponerse en el conocimiento de tu palabra y, por favor, cualquier distracción también, quítala de en medio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, como estaba diciendo, no puedes olvidarte ni un segundo de quién eres ahora en la persona de Jesucristo. En esas enseñanzas de las que estaba orando, nosotros recibimos esas promesas de Dios. Ahora, la pregunta que tal vez te estás haciendo o te hiciste, si eres nuevo en el Evangelio, si apenas estás conociendo las primeras bases del Evangelio, es ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo se supone que debemos vivir en esta vida entre tanto aguardamos esa esperanza eterna? ¿A qué deberíamos dedicarnos? ¿Cómo debería ser nuestra forma de vida? Son preguntas válidas que encuentran respuesta en la palabra de Dios. La pregunta que quiero hacerte hoy es ¿qué ocupa la preeminencia en nuestra vida? Y para eso quiero que me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Y vamos a hacer lectura en esta mañana de los versos 1 al 5. Colosenses 3, del 1 al 5. Y voy a leerlo como siempre en la versión traducción en lenguaje actual. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo es asentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida pecaminosa, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Como la pregunta que te formulé hace unos minutos, ¿qué ocupa el lugar de preeminencia en tu vida? Y tal vez te estás preguntando, ¿qué es preeminencia? Quiero darte la definición del diccionario de la RAE. Ese diccionario nos brinda dos definiciones. En primer lugar, preeminencia es algo que está colocado en un lugar superior o más elevado. Y la segunda definición, algo que tiene una categoría o una importancia superior a otra persona u otra cosa. Cuando hablamos de la epístola a los Colosenses, es importante señalar que en esta epístola los dos primeros capítulos nos hablan precisamente de la preeminencia de Cristo.
Allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe a Cristo como un miembro de la Trinidad, como un hombre, el mismo hombre, pero también tan Dios como el mismo Dios. Él fue preeminente en la creación porque fue el creador, y también lo muestra como preeminente en la redención, porque como recordarán, Él es nuestro Redentor. Y Él debería ser preeminente en nosotros como parte de su cuerpo, que es la iglesia, porque Él fue el que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, como ya lo hablamos. En este capítulo 3, entonces, el apóstol Pablo insiste en que Él debe ser hecho preeminente en nuestras vidas. En el día de hoy se habla mucho, se escucha hablar mucho acerca de la dedicación a Dios. Pero ¿qué es dedicarse a Dios? En una definición muy breve, diríamos que dedicarse a Dios es que Él sea, valga la redundancia, preeminente en nuestras vidas. Nosotros no podemos simplemente decir, yo soy un creyente dedicado, y luego vivir como nos parezca, como muchos están tratando de hacer en el día de hoy. No son así las cosas. Si Cristo es preeminente en mi vida, voy a vivir la vida de Cristo aquí, en esta tierra. Pablo deja muy en claro en esa sección doctrinal, en el capítulo 2, solamente para recordar, si no lo has leído, en el capítulo 2 de esta misma epístola, en los versos 9 y 10, dice el apóstol Pablo a la iglesia: todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Mira qué maravillosas noticias para ti y para mí. Aquí dice que estamos completos en Él, que no necesitamos nada más ni a nadie más. Además, nos está preparando en esta tierra, en este momento, en el presente, para ese futuro viaje que emprenderemos, del cual hablé el domingo pasado, que es la eternidad. Hasta este punto de la carta, el apóstol Pablo menciona estas cosas que deben ser para nosotros prioridad y que desafortunadamente para muchos no es una realidad, ya que el sistema filosófico de este mundo, como Pablo también lo escribe en el capítulo 2, o el engaño de las cosas sutiles de este mundo han nublado la vista de muchos para no poder ver con claridad. Y mucha gente simplemente sigue el legalismo, el misticismo y hasta una vida ascética como la hacían los antiguos religiosos, tratando de vivir una vida plena en Cristo. Pero la vida cristiana básicamente es vivir en esta tierra lo que Cristo dice que debemos vivir. Vamos a ver entonces en este capítulo 3 varios aspectos de lo que es esa preeminencia en Cristo. Vuelvo a leer el versículo 1 de capítulo 3, donde dice: ya que ustedes fueron resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo se ha sentado a la derecha de Dios. Hemos visto entonces que debe ser la prioridad de cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu esperanza verdaderamente? ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En dónde vives el día a día? Lógicamente, como personas terrenales, vivimos en las cosas cotidianas, por supuesto. Trabajamos, nos desarrollamos como hombres, como mujeres, como padres de familia, como esposos, tal vez en la profesión que Dios ha permitido que desarrollemos. Eso está muy bien, pero todo eso solamente es algo temporal. Tú y yo un día terminaremos nuestro tránsito por esta tierra y debemos estar pensando en lo que nos está guardado allá en el reino de los cielos. Aquí dice el apóstol Pablo: busquen las cosas del cielo. ¿Qué es buscar exactamente las cosas del cielo? Buscar las cosas del cielo es anhelar todo el tiempo vivir en la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que estamos todo el tiempo de rodillas orando, alabando a Dios, no, porque tenemos que desarrollar nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? Como individuos, como personas. Nunca intentemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida cotidiana, porque seguimos siendo trinitarios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo,
pero también necesitamos también desarrollarnos como individuos. Y creo que Dios en su bendito plan quiere esa vida integral en tu vida y en la mía. Es decir, que nos desarrollemos como personas, que seamos individuos, que dejemos huellas en esta sociedad, que dejemos huellas en nuestra familia, que podamos impactar la vida primero en nuestro hogar y en el entorno que Dios nos ha puesto a ti y a mí. Pero nuestra mirada, es decir, espiritualmente, nuestro corazón debe estar alineado con el corazón de Dios, anhelando ocupar ese lugar del que ya hemos hablado. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar las cosas del cielo. ¿Y sabes qué significa buscar en el original? Es un sentido de urgencia, un deseo y una ambición. Mira la definición del original. Tendría que haber entonces una emoción vívida en nuestro interior que sentimos cuando buscamos a Dios, su palabra y la comunión con Él. ¿Sabes? Tú has visto gran diferencia cuando la atmósfera de tu entorno está rodeado por la alabanza, por la adoración y por la palabra de Dios. ¿Cierto que hay una gran diferencia cuando tú estás lleno de problemas que te abruman, las obligaciones tal vez con terceros, tal vez las cosas que no han salido, de pronto una enfermedad que llegó de repente, de pronto unas diferencias con la persona que amas, porque todos tenemos diferencias, pero cuando la atmósfera espiritual, cuando tú buscas a Dios en el secreto, en la oración y en la adoración, ¿no es verdad que te invade una tranquilidad y una paz que sobrepasa todo entendimiento? Ese era el secreto de esos hombres, era el secreto de los antiguos. Cuando buscaban a Dios en el secreto, entonces podían ser llenos de esa plenitud que solamente el Espíritu da. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 63 en los versos 1 al 8. Y siempre me gusta citar al rey David porque todos conocemos la historia, ¿no? La situación tan difícil que él vivió, la situación tan abrumadora que él vivió por la persecución de Saúl. Dice David en este Salmo 63 del 1 al 8, Dios mío, tú eres mi Dios. Mira esto, desesperado te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Te vi en tu templo, contemplé tu poder y tu gloria. Tu fiel amor es mejor que la vida misma. Mis labios te alabarán. Te alabaré con mi vida. Alzaré las manos en tu nombre al adorarte. Me sentiré completamente, mira esto, completamente satisfecho como quien disfruta de una comida muy sabrosa. Me encanta esta comparación que hace David. Y mis labios dichosos te alabarán. Estando en mi lecho, me acuerdo de ti. Pienso en ti a medianoche. Porque tú me ayudas y a la sombra de tus alas canto de alegría. Y mira el verso 8. Me aferro a ti, tu mano derecha me sostiene. Qué preciosas palabras que salían del corazón de David, ¿no te parece? Pero mira lo que dice, desesperado te busco. ¿Alguna vez has estado desesperado, desesperada por algo o por alguien? No digo el desespero de miedo, el desespero de sentir una lucha interior, no, de anhelo. ¿Alguna vez has querido con vehemencia ver a alguien, por ejemplo? Saben que en el pasado viaje que Dios nos permitió compartir con mi amada esposa, anhelábamos ver a nuestros hijos, los veíamos por WhatsApp, nos hablábamos casi que a diario, los saludábamos, pero anhelábamos de nuevo tener esa comunión con ellos, esa compañía, compartir los espacios, el tiempo, físicamente hablando. ¿Y qué decir de la persona que amamos terrenalmente hablando, verdad? Yo recuerdo cuando tenía el noviazgo con mi esposa Pili, a la cual amo con todo mi corazón, ese anhelo que yo tenía de verla. ¿Saben? No sé si les pasó a ustedes. Muchas veces habíamos estado en un cine, tal vez comiendo algo, compartiendo un tiempo juntos, y cada uno se iba para su lugar de vivienda, nuestras casas. ¿Y saben qué es lo primero que yo hacía cuando llegaba a mi casa? Tomaba el teléfono, porque en ese tiempo, han pasado algunos años ya, bastantes años diría. En ese tiempo no existían los celulares, entonces era el teléfono de la casa, y yo inmediatamente entraba y me sentaba a hablar con ella de nuevo. Y mis padres me decían, pero acabaron de verse,
Acabaron de pasar tiempo juntos, estuvieron compartiendo y otra vez, ¿ustedes de qué tanto hablan?, me decía mi papá, mi mamá y aún mis hermanos. Yo decía, tenemos tanto que hablar y anhelo tanto conversar con ella porque ella llena en mí algo que nadie puede llenar. Pues mira, tal vez sea un símil que estoy haciendo en esta mañana, pero es lo mismo que tú deberías sentir por esa presencia de Dios. Eso es buscar, eso es anhelar lo que David dice acá, y el símil que hacía: dentro de mí me sentiré completamente satisfecho como quien disfruta de una comida muy sabrosa. Otra comparación que hace aquí David. ¿Qué pasa cuando tú comes algo que te agrada, que te hace agua a la boca, como decimos, ¿cierto? Pues queremos comer más y más y como que no sentimos saciarnos porque es algo que es deleitoso, algo que realmente nos deleita, valga la redundancia, nos encanta, nos gusta, ¿verdad? Así debe ser la palabra de Dios. Y es por eso que dice: yo te busco, aún en la noche mis pensamientos están en ti. Y la razón por la que David se deleitaba en Dios es porque, dice acá, la mano de él lo sostenía. El mismo David, mira lo que escribe en Primera de Crónicas, cuando era rey de Israel, en Primera de Crónicas capítulo 16, de los versos 8 al 14. Dice David a la nación de Israel: den gracias al Señor, alaben su nombre. Estoy leyendo Primera de Crónicas 16, del 8 al 14. Alaben su nombre, cuéntenle sus obras a los pueblos, entonen canciones de alabanza a Dios, hablen de las maravillas que Él hace, siéntanse orgullosos de su santo nombre, que se alegre el corazón, mira esto, de los que buscan al Señor. Busquen fortaleza en el Señor, recurran siempre a su ayuda, recuerden sus señales y milagros y las sentencias que Él ha dictado. Ustedes, descendientes de Abraham, sus hijos, sus siervos, hijos de Jacob, el elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna el mundo entero. Es un llamado también que hacía David aquí cuando gobernaba en Israel al pueblo. Como le dicen, entonen canciones, adórenlo, búsquenlo, cuéntenle a otros las maravillas que Dios ha hecho en ustedes. Y qué maravilla más grande ha hecho el Señor, que fue rescatarnos de la muerte, de la condenación eterna. Puede ser algo más maravilloso y perfecto el que nos haya trasladado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, y nos haya colocado, como lo predicaba el domingo, en los lugares celestiales con Cristo. No hay nada más maravilloso y que llene tanto nuestro corazón y que nos estimule a buscarlo. Entonces aquí está hablando precisamente de buscar esas cosas que están en los cielos, pero que están en nuestro interior, porque el Espíritu de Dios nos las recuerda, y porque cuando tomamos tú y yo la palabra de vida, la palabra de Dios, es esa luz que vuelve a alumbrar nuestro entendimiento y que vuelve a señalarnos el camino. Ahora, ¿cómo podemos buscar esas cosas del cielo? ¿Cómo lo lograremos? Solamente si mantenemos un contacto permanente con su palabra y le pedimos la guía a su Espíritu Santo. Saben que el propósito de mi esposa Pili y el mío, a través de este ministerio de Conociendo a Dios, es precisamente ese. Yo pensaba mientras preparaba este sermón, mi responsabilidad, el privilegio que Papá Dios me ha dado, es poder acercarme a su verdad con la guía de su Espíritu y ayudarte a ti a acercarnos juntos a la verdad de Dios. No son mis palabras las que transforman, no son mis palabras las que dan vida, es la palabra de lo alto que vive para siempre, es la palabra de Dios que no cambia, es la palabra de Dios que sigue llenando cada rincón de tu alma, es la palabra de Dios que te levanta, es la palabra de Dios que te sustenta, es la palabra de Él que permanece para siempre en los cielos, pero que quiere Dios que tú coloques en tu corazón y que Él con su Espíritu puede colocar en tu corazón. Y le decía a mi esposa, a Pili, si yo no cumpliera con esta tarea, con amor y con dedicación, sentiría que he fracasado en el llamado que Él me ha hecho. Yo creo de todo corazón que la Biblia es el libro que revela al Cristo viviente, y ese es el propósito mío y de mi esposa cuando expongo
las Sagradas Escrituras, acercar al autor de la Biblia al corazón nuestro, acercar su verdad a nosotros. Estaba leyendo una historia mientras preparaba el sermón de un joven. Imagínate esa escena, no sé si tú conozcas ese sitio, yo no lo conozco, sería fabuloso poderlo conocer. Dice que un joven visitó por primera vez las cataratas del Niágara. Este joven canadiense contó que cuando él llegó a las cataratas, antes de llegar justo al lugar de ahí, se bajó del tren y se dirigió a la parte donde escuchaba ese sonido tremendo de la caída de esas aguas de las cataratas del Niágara. Él no podía verlas en ese momento, pero escuchaba a lo lejos. Y él relata que cuando comenzó a caminar hacia el sitio donde provenía el ruido, se encontró con un edificio. Y en ese edificio dice que había máquinas por todas partes, máquinas de tiendas de regalos, de expendedoras de bebidas, y solamente vio eso, pero seguía escuchando al fondo el ruido grandioso de esas cataratas. Aunque él solamente escuchaba el ruido, no podía verlas todavía. Luego dirigió su mirada hacia el fondo de este edificio y observó el cuadro más grande y más majestuoso que había visto en su vida. Era como un cuadro con un marco gigantesco donde al fondo se veían las cataratas. Él pensaba, ¿y esto es real? Al principio se veía a lo lejos como una fotografía, pero cuando se acercó más y más y más y más, estaba frente a ese imponente paisaje de las cataratas. No era una fotografía. Ante sus ojos estaban estas cataratas que por mucho tiempo había querido él conocer. Al acercarse y al encontrarse más de cerca, se dio cuenta que realmente estaba frente a ese esplendor que tanto anhelaba conocer. ¿Saben? Cuando ustedes y yo estudiamos las Escrituras, no estamos contemplando a una persona muerta, estamos observando a Cristo que vive y reina. Él es el que está a la derecha de Dios, y el pasaje de hoy nos enseña que debemos buscar a Él y las cosas que están en Él. Spurgeon dijo esta frase que quiero compartir contigo: la Biblia es la ventana por medio de la cual podemos ver a Cristo. ¿Saben? Una cosa es conocer la Biblia, pero otra muy distinta es conocer a su autor. En Filipenses capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo tenía un solo anhelo. Él dice: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Así es de que ese es nuestro llamado en primera instancia, buscar las cosas de arriba. Y luego Pablo da la razón de por qué. En el versículo 3 de Colosenses dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo con Dios. Hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Hemos muerto con Cristo, y por eso Pablo pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí puedes anotar la cita, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y luego Pablo da una esperanza de por qué Cristo debe ser la preeminencia para nosotros. Ya lo vimos: porque Él está sentado a la diestra de Dios, porque Él llena todo en ti y en mí. Y dice el versículo 4 de Colosenses: cuando Cristo se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Si tú y yo tenemos alguna vida, es la vida de Cristo. Juan escribió en su primera carta que su intención era mostrarnos la vida eterna. Ahora, ¿cómo podría mostrarnos esa vida? Mostrándonos a Cristo. El vivir de los creyentes, entonces, es vivir en Cristo. Si tú y yo hemos resucitado con Cristo, esa realidad será evidente en dos áreas de nuestra vida.
una vida cada vez más llena del Espíritu y de la verdad de Dios, es decir, una vida de santidad y una relación de compañerismo con las personas que también aman a Dios. Y termina ese pasaje diciendo en el verso 5, así que hagan morir en ustedes lo terrenal, la inmoralidad sexual, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Noten aquí entonces un efecto natural que debería tener en ti y en mí el haber nacido de nuevo y el tener nuestro enfoque y nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestra primera responsabilidad, según ese texto, es hacer morir todo lo terrenal. Es decir, colocar en el área de la muerte y el tiempo, dice acá el original griego, todo aquello que ya no nos debe nosotros dirigir, sino solamente las cosas del cielo. Dijo Jesús que si nuestros ojos no son ocasión de pecar, que debemos entonces evitar esas cosas, y que si nuestra mano no es ocasión de pecar, no lo dijo de forma obviamente explícita o textual, sino una forma analógica de poder vivir realmente para Dios. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados entonces a abandonar esa vida que antes considerábamos buena, pero que nos alejaba de Dios. Nosotros tenemos la esperanza hoy. Pablo habla de aquellas cosas que nos controlaban y nos hace un llamado a buscar aquellas cosas que sí son parte de una vida nueva y plena en la persona de Cristo. El ánimo que quiero darte a través de este mensaje es que no sea el mundo tu preeminencia, que no sean las cosas que tú persigues aquello que sea preeminente en tu vida, sino la relación con Cristo. Y créele al Señor en esto. Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Jesús dice que Él añadirá las otras cosas. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Así es de que no te estoy llamando a una vida religiosa, no te estoy llamando a una vida de seguir a un determinado hombre, porque no hay que seguir a un hombre, hay que seguir al Señor y Dios, que está en todos y es en todos y por todos, como escribió Pablo en su epístola a los Efesios. A Él es el que tenemos que seguir. Y recuerda la razón y la motivación, porque Él dio todo por ti. Y como alguien lo escribiera, no recuerdo el autor, pero lo cito: si Cristo murió por mí, yo viviré para Él. ¿Te animas a hacerlo? Nosotros con mi esposa queremos ayudarte a acercarnos juntos más a papá. Quiero que seas parte de los grupos de estudio entre semana de Conociendo a Dios. Estamos estudiando la Biblia de forma cronológica. Estamos conociendo el carácter de papá. Y también te invito para que nos sigas en nuestro perfil de Instagram, González_Richie, que ahí encontrarás todos los días publicaciones de la verdad de Papá Dios. Las dos últimas prédicas las encuentras también en Facebook. Están allí grabadas para que las sigas y las compartas con las personas que necesitan estas verdades para sus vidas. Te invito para que me acompañes a orar y podamos hacer de Cristo esa preeminencia en nuestra vida, ya que nosotros fuimos para Él preeminentes cuando murió en la cruz por nosotros. Padre, te damos gracias por este mensaje el día de hoy. Gracias por lo que nos enseñaste por medio de esta escritura. Gracias por lo que hiciste en un hombre como Pablo, Señor, un hombre que vivía atado a la religión y la tradición del mundo, pero que mediante tu revelación enseñaste, Señor, que tú eras su preeminencia, que debía ser la preeminencia para Él, Padre. Te ruego, Señor, por todos nosotros, para que también seas lo primero en nuestras vidas, que nuestra primera palabra al amanecer sea para ti, que nuestra primera acción de gracias sea para ti, Papito Dios, y que cada momento del día que vamos a comenzar lo encomendemos a ti. Asimismo, al finalizar el día, Padre, ayúdanos a desear esa comunión contigo cada mañana, Dios, y a compartir esas verdades con aquellos que lo necesitan. Te pido que bendigas cada hogar, Señor, donde está tu palabra en este momento llegando, para que ellos también puedan conocerte y tener la misma esperanza de la cual gozamos nosotros para la eternidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, espero que tengas un muy bendecido resto de día.
Espero verte esta semana en los grupos de estudio. Recuerda que el miércoles también, olvidé decirlo, lo añado, miércoles 7:30 tenemos un grupo de oración donde puedes ser parte tú también y orar por tantas cosas que necesitamos encomendarle a papá. Como siempre, si quieres ser parte de este ministerio, tus donaciones u ofrendas son muy valiosas e importantes para que este mensaje siga corriendo a muchos lugares de este mundo donde papá lo está colocando. Así es de que estamos en contacto y escríbeme aquí en la caja de comentarios de este perfil de YouTube. Ahí te voy a leer y te voy a responder cualquier inquietud que tengas. Cuenta con mi respuesta. Dios te bendiga y estamos en contacto durante la semana.